Panama Jack. Pues cuéntanos un poco cómo nace esta historia, cómo surge la idea de adaptar esta novela de Manuel Rivas. A mí lo que me llega es el guión escrito ya por Manuel Rivas por medio de Gerardo Herrero, del productor. Yo sabía que Manolo había escrito el guión y que en paralelo estaba escribiendo la novela, que ya se ha publicado también con el mismo título. Y es el material que a mí me entrega en el guión, del que me gustaron muchísimo los personajes y el partido que se les podía sacar para hacer una película de las que a mí me gustan, sobre seres humanos, pero en este caso con un valor añadido para mí, que era una historia trabajada con los mimbres del cine clásico, que es al que creo que conviene volver. ¿Cuánto cuesta, tal y como está el panorama, levantar un proyecto como todo ese? Pues yo no lo he producido, cuesta muchísimo y me temo que no se puedan hacer más de una o dos películas de este presupuesto al año, si es que se pueden hacer, que lo dudo también. Yo desde luego no me metería a hacer ninguna mientras que no me digan por qué camino legal y administrativo se puede andar con un mínimo de seguridad de que no te vas a pegar un batacazo suicida. Es una historia sobre el narcotráfico en Galicia, sobre esos contrabandistas que surcaban el litoral, pero más allá de eso es una historia de relaciones personales, de un trío de amigos y amor, y al mismo tiempo la relación padre-hijo de Brinco y Mariscal. ¿Cómo se trabajan tantas relaciones que quizá giran en torno al personaje de Mariscal al final? Hay que trabajarlas con mucho cuidado y procurando dar la información suficiente para que se vaya entendiendo paso a paso, que cuando manejas tantos hilos no es fácil. Yo creo que lo conseguido desde luego exige a un espectador atento. Siempre trabajo para espectadores inteligentes y sensibles, porque ponerme en la cabeza de un tonto me cuesta muchísimo trabajo. Además, pienso que es un trabajo humillante para quien lo estás haciendo. Yo procuro contar historias y no explicarlas. Les toca a los críticos o a los divulgadores de cine o a los historiadores, pero lo que sí es verdad, había una máxima de Hemingway que yo procuro seguir cuando a él le preguntaban qué era una buena narración, y usaba dos elementos descriptivos muy claros. Uno decía que lo primero es que el narrador tenía que tener en la cabeza un detector de mierda a prueba de golpes, que aunque te dicen con una llave inglesa, el detector de mierda siguiese incólume y por lo tanto no cayese, por ejemplo, en bajezas del tipo sentimentaloide o de hurgar en el corazón del espectador. Yo el corazón lo respeto mucho porque sé que te mueres de eso, o sea que no... y el otro elemento que él decía era que una buena narración tiene la estructura de un iceberg, que solo enseña un 10% por encima de la línea de flotación y el otro 90% queda debajo del mar, pero existe. Creo cumplir eso en las películas que hago. En unas es más fácil o más difícil, en otras es más difícil llegar a entender lo que hay. Yo digo que de una manera verosímil, yo no digo que sea verdad lo que yo veo en mis películas, pero sí que es una de las posibles interpretaciones que hace alguien que se fija un poco. Dice que hay películas que son más fáciles, más difíciles. ¿Cómo ha sido difícil entender todo ese silencio? Ha sido difícil de rodar, muy difícil, porque son muchas historias, son muchas localizaciones, son localizaciones difíciles, de difícil acceso, en las que el paisaje te está cambiando cada hora, porque si tú tienes una línea de mar en época de mareas vivas, se te va y se te viene 150 metros para arriba y para abajo, y tienes que estar cambiando posiciones de cámara continuamente, localizar muy bien, planificar muy ajustadamente para que te quepa lo que te tiene que caber en el plano y no se te metan elementos que te varían el físico de ese plano. Ha sido muy complicado, y además de eso yo he rodado, los que trabajan en este oficio maravilloso saben que sacar a veces más de 20 planos al día es muy complicado. Yo creo que somos héroes los que hemos hecho la película, grandes héroes. Y elegir este reparto para dar vida a estos personajes, ¿lo tenía ya en la cabeza? ¿Fue probando o tenía muy claro quién iba a interpretar a cada uno de ellos?
No, siempre tienes en la cabeza dos o tres, es decir, uno se te viene a la cabeza antes que otros y tal, pero yo sí sé lo que buscaba en los actores y lo que quería. Yo en el personaje que interpreta King Gutiérrez lo que quería exactamente es lo que hace él. Es un actor que con un leve movimiento de cabeza, que con un decir las cosas yendo un pasito hacia adelante o yendo un pasito hacia atrás, o desviando la mirada, o un silencio mantenido 3 segundos más o un segundo más de lo que se suele mantener, es de una elocuencia tremenda. A mí King Gutiérrez me parece que trabaja su personaje de una manera maravillosa. El de Miguel Ángel Silvestre es un personaje más simple dentro de la historia, pero tiene unos momentos en que alguien que conoce la carrera de Miguel Ángel Silvestre sabe que son de una enorme eficacia como actor, que es, por ejemplo, mostrar fragilidades. El vidrio es durísimo, pero es muy frágil, es muy quebradizo. Aquí es un personaje de vidrio el que está interpretando. Una mujer como la Celia, como la niña del principio de la película, es capaz de llevárselo al huerto de una manera patética en determinados momentos y de lanzarlo a una carrera delictiva solo con una mínima indicación. El personaje de Celia es un personaje hecho hacia adentro todo el rato, pero que en el momento que se le humedecen los ojos ves que todo lo que está diciendo es absolutamente mentira, que la procesión va por dentro. O un personaje como el de Juan Diego, que es un personaje extraído de las películas de Joe Ford, de los secundarios clásicos estos que son capaces de arrastrar son como el flautista de Amelín, ¿no? Que te vuelven loco al personal con una verborrea fascinante que te lleva a la perdición. Yo estoy encantado de ser el personaje de Luis Zahera, el padre del niño. Me parece que nadie que vea la película se va a olvidar de él. Y yo realmente es una de las películas, o es la película de la que me siento más orgulloso, porque para mí era un reto de trabajar sobre unos personajes que ni he conocido personalmente, ni tengo la más mínima gana de conocerlos, pero que sí que creo que los he comprendido y les he dado la complejidad máxima, teniendo en cuenta que son unos personajes de alguna manera arquetípicos, y eso convertirlo en seres humanos es un trabajo de elaboración muy muy minuciosa, en la que desde luego la colaboración de los actores ha sido genial. Y ese otro personaje que es el paisaje, el panorama en el que se mueve esta historia, ¿cómo es de importante a la hora de contar una película con todo el silencio? Es fundamental, si no, no se entiende. Si tú no ves esas rías, no ves esos huecos, esos sitios donde esconderte o de que no te vean, hacer a la luz del día determinadas prácticas delictivas, etcétera, y luego haber encontrado esa escuela que no era escuela, pero ese de alguna manera decorado fetiche a lo largo de toda la película, que es un paradigma de lo que pudo ser y nunca llegó a ser, y que está ruinoso, ¿no?, durante toda la película, y que su fondo es un mapa mundi donde se reproduce todo lo que en este mundo de bueno y de malo ha podido existir. Me parece milagroso. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con la película. Venga, muchas gracias a ti. Un placer.